Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos en esta emisión del 6 de mayo de este 2026. Estamos en plena mitad de semana y con datos interesantes en la política doméstica de los Estados Unidos. Déjeme contarle que contra todo pronóstico, y le digo con toda honestidad, contra todo pronóstico y sobre todo planteado por los principales medios de comunicación que vienen haciendo una campaña de desprestigio constante contra el presidente Donald Trump. Pues resulta que el día de ayer se tuvieron primarias republicanas y hay estados que son prácticamente para llamar la atención a cualquiera. Primero vamos poniendo un poquito en contexto lo que creemos es una maquinaria, no solo que viene por parte de toda esta izquierda radical, no solo hablo del Partido Demócrata per se, sino de sus aliados más importantes, que son los principales medios de comunicación. Estos medios de comunicación que no descansan porque a diario nos tratan de plantear una narrativa sobre cómo está el país en manos de la administración del presidente Donald Trump. Mire, usted sabe que yo constantemente le recomiendo que si tiene la oportunidad pase a entrar a la página Media Research Center, mrc.org, que hace una investigación constante, monitorea a los principales medios de comunicación sobre cómo es que se establecen estas narrativas, estas mentiras, estos engaños o la supresión de la noticia o utilizar la noticia para ir constantemente en contra del presidente Donald Trump. Si usted revisa los datos que tienen ahí, y ojo, son trabajos de investigación. No es que son simplemente especulaciones, son datos corroborados, comprobados de lo que hacen los principales medios de comunicación para ir en contra de todo lo que hace el presidente Donald Trump. Pues resulta que los medios de comunicación han estado haciendo todo tipo de campaña, ya no solo en contra de la guerra. En este programa hemos sido muy abiertos, hemos sido muy honestos, además hemos sido muy objetivos. Nosotros no estamos a favor de la guerra. Nuestros principios, sobre todo religiosos, nos dice que promovamos la paz. Pero bueno, ya estamos en una guerra. Lo último que podemos hacer nosotros es sumarnos a el desprestigio, ya no solo del presidente, que es el comandante en jefe, sino ir en contra de nuestros propios soldados. No, ya estamos en medio de la guerra, estamos en medio de esta incursión militar, son nuestros soldados los que no están yendo con una bandera política, sino con la bandera de los Estados Unidos, y habrá que apoyarlos. Sin embargo, los principales medios de comunicación no sacan el dedo del renglón para hacer un desprestigio constante sobre el presidente. Y han aprovechado precisamente esta situación del conflicto Estados Unidos-Israel contra Irán para ir machacando y machacando y machacando al punto de sus principales encuestas decir que el presidente ha reducido con menos del 50% de aprobación su mandato. Pues bueno, ya nosotros le venimos contando también que muchos de estos que hacen este tipo de encuestas, pues no solamente se equivocan, sino que tienen errores garrafales. Y claro, cuando uno revisa el origen de estos mismos medios de comunicación, que son los que dan pie, pagan, financian para que se realicen este tipo de encuestas, pues uno se va dando cuenta que hay una línea partidista en medio de todo esto. Pero bueno, ya nos ha demostrado la historia. Podemos revisar fácilmente las encuestas que se manejaban en el 2015 y 2016. Que daban por virtual ganadora a Hillary Crooked Clinton. Sí, todo el mundo estaba esperando la victoria de Hilaria, pero nomás no se dio. Porque el pueblo estadounidense no está del todo representado en esas encuestas. Y también, otra vez, tenemos que llamar a la reflexión a todos. Hay que hacer un ejercicio de actitud crítica. Estos medios de comunicación están puestos ahí para manipular, para engañar, para tergiversar y plantear narrativas que no necesariamente se alinean con la realidad. Pero bueno, ya nos demostró
el tema de las elecciones de 2016, que pues nada estaba dicho. Claro, esto impulsó a toda la maquinaria demócrata para radicalizar su presión sobre, primero, los medios de comunicación. Segundo, a las redes sociales, porque hasta ese entonces se decía, pero se subestimaba el verdadero poder de las redes sociales. No por nada el Partido Demócrata sienta en el banquillo a Mark Zuckerberg y el resto de las redes sociales. No para decirle que estaban haciendo un mal trabajo en el tema de seguridad para proteger a los niños, ya sea igual con Facebook o con Instagram. No. Era un jalón de orejas simbólico para decirle, hey, permitiste que toda la juventud se dejara influenciar por la propaganda del presidente Donald Trump o lo que decía el mandatario. No, tienes que regular todo esto, tienes que cambiar tus algoritmos. No podemos ser una ventana para los republicanos o los conservadores. Una vez que sale este jalón de orejas, pues viene mucho de la censura que ya lo vimos durante el 2020, igual que en el 2021 en adelante. Ahí podemos ver fácilmente cómo la maquinaria demócrata no está a favor de la libertad de expresión, de la disidencia, de la opinión distinta. Para nada, son radicales, son extremistas que cuando hablan de inclusión, tolerancia, diversidad, equidad, todas estas palabritas que vienen de la Agenda 2030, pues si se alinea con su filosofía, si se alinea con sus políticas, pues eres bienvenido. Te dan la puerta abierta para que puedas decir todo lo que tú quieras. Se vuelven un brazo operativo, un vocero más de tus ideales y de sus ideales. Pero en el momento que empiezas a cuestionar muchas de sus políticas liberticidas, que realmente son además anticristianas, antihumanas, incluso anticuidado del medio ambiente. Sí, aunque sean cultistas del cambio climático, hacen todo lo contrario. Pero en el momento que tú empiezas a hablar distinto y plantear una manera disidente en cuanto a tus ideas, pues ya no, ellos aplican todo el radicalismo. Automáticamente te señalan de xenófobo, discriminador, cualquier fobia que te puedan poner, porque eso descalifica automáticamente a la persona que tiene una fobia. Porque no nos olvidemos que la fobia es un miedo que no es normal y que debe ser tratado con un psiquiatra. O sea que el tema de lo que te ponen como un adjetivo de xenófobo y el resto de cosas que tienen ellos es precisamente para que al momento de desacreditarte te quiten cualquier tipo de estándar para que así seas ninguneado, eliminado y censurado. Para que tu opinión, aunque sea lógica, correcta y verdadera, simplemente no vale. No vale porque ya te dijeron que estás mal de la cabeza. Entonces contigo no van a hablar. Ese es el mecanismo. Ese es el radicalismo al que hoy estamos siendo sometidos muchos. Por eso no hay el debate. Sin embargo, estos medios de comunicación, igual que las redes sociales, pues se han visto a un despertar. Porque puede que el presidente Donald Trump haya perdido las elecciones. Creemos que ha sido un fraude. Fraude que también se ha encargado los mismos medios de comunicación de no mostrarlo de esa manera. Pero bueno, lo importante es que a raíz también de la gran presión mediática de redes sociales que incurrieron a lo largo del COVID-19 y la pandemia, pues también la gente empezó a despertar. La gente empezó a darse cuenta. La gente empezó a abrir los ojos. Y es ahí donde creo que es el punto de inflexión que nosotros debemos seguir aprovechando. Al principio la gente pues estaba asustada y como borregos simplemente acataban lo que decían. No políticos, no científicos, no, o sea, más bien, no médicos, no científicos, sino gente apegada a las grandes industrias. Obvias y muy evidentes. Personas que estaban con conflictos de interés, pero ahí estaban dando lecciones y estaban dando también todo tipo de recomendaciones, avaladas por estos mismos medios de comunicación, igual que de las redes sociales, porque también tenían sus intereses. Pero mucha gente, a pesar de ello, fue despertando. Mucha gente se fue dando cuenta. Y mucha gente, ahora que ha abierto los ojos, se va dando, pues, entendemos, un baño de realidad, donde los medios de comunicación no son necesariamente lo que nos dicen que eran, y menos en la actualidad. Y que ahora tenemos todavía una ventana democrática totalmente abierta, la cual permite difundir ideas disidentes.
Ideas disidentes que, por supuesto, no van a ser todavía aceptadas en estos principales medios de comunicación porque se supone que desde arriba creen seguir teniendo el poder de la narrativa, de lo que se dice, de lo que se habla, de lo que se entiende por noticia. Pero eso está cambiando y va a seguir cambiando. El tema es que a lo largo de todos estos últimos, yo diría fácilmente 12 años, hemos ido viendo cambios realmente importantes en nuestra sociedad, cambios de paradigmas también. Y por eso es que esta victoria, que ahora se le puede fácilmente atribuir al presidente Donald Trump, es una clara muestra de que esas encuestas recientes a las cuales hacen referencia constantemente los medios de comunicación son simplemente prefabricadas, con el único propósito de ver cómo pueden restarle credibilidad a los pasos que ha seguido haciendo el presidente. Y sobre todo de cara a unas elecciones de medio término que ya se está manejando el término de que el presidente va a perder con el partido la mayoría, la mayoría en el Congreso, tanto en el Senado incluso como en la Cámara de Representantes. Se quiere establecer esa narrativa. Desde este programa hemos dicho que para nosotros, si el presidente no enfoca su fuerza en la política doméstica, las elecciones de medio término que vienen van a ser muy difíciles. Pero estamos viendo que aquí hay una realidad que puede ser muy esperanzadora. ¿Qué es lo que pasó el día de ayer? Pues en las elecciones primarias republicanas, aquellos que el presidente Donald Trump ha apoyado han ganado. Aquellos republicanos que forman parte de este deep state, de esa casta larga, ya sea de que hayan puesto incluso gente joven, pero detrás de ellos está familias de estos politiqueros que siguen viviendo y siguen prosperando a través de la política, pues estamos viendo que hay otra luz de esperanza también ahí. El presidente Donald Trump, por mucho que quiera venderse la imagen de que su popularidad, su aceptación, su trabajo en las encuestas todo el tiempo va para abajo, para abajo, para abajo, mentira. Otra realidad importante que también se ha mostrado con la victoria de los republicanos que son aliados del presidente Donald Trump es que también esta masa de Make America Great Again ya no puede ser ignorada solamente como un pequeño grupo de trumpistas. No. Este grupo de personas, esta gran cantidad de millones de estadounidenses, ahora tienen cada vez más fuerza. Porque entienden que lo que viene todavía es cuesta para arriba. Entiende el movimiento Make America Great Again que si bien el presidente en esta su segunda etapa en la Casa Blanca ha tenido logros, no es suficiente. Que todavía los 3 años que quedan, o 2 años y un poco más, tendrán que ser para seguir impulsando la restitución de lo que entendemos es la esencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Ir viendo cómo podemos ir quitando esta ideología socialista que se ha metido a través de Barack Hussein Obama o incluso antes con su predecesor demócrata Bill Clinton, que terminó de ponerle la cereza al helado, Joe Biden, donde la gente ha empezado a abrazar la idea de que como esta es una nación rica, como aquí es donde se imprime el dinero, pues entonces el gobierno, al ser tan rico, debería darnos gratuidad en todo. Todo debería ser pagado. La educación, la comida, el transporte, la vivienda, todo debería ser pagado por el gobierno. Y en realidad, a ciencia cierta, y ya en números fríos, el gobierno no produce nada. El gobierno solo recauda impuestos para poder destinarlos o administrarlos. El único que paga realmente es el ciudadano que paga impuestos. Y cuando no hay dinero en la recaudación, ¿qué es lo que hacen los politiqueros? Acuden al Congreso para elevar el techo de la deuda. Una deuda que se saca a nombre de ¿quién? ¿A nombre del politiquero? ¿A nombre del presidente? ¿A nombre del Senado, de la Cámara? No, de nadie. De todo el pueblo estadounidense. ¿Cuántas veces no le he dicho? Ya estamos en una deuda pública que supera los 39 trillones de dólares.
Nuestros intereses son tan altos que a diario se van comiendo la riqueza del pueblo estadounidense. Pero bueno, el tema de la deuda lo dejamos para después. El asunto es que el presidente ha logrado una gran victoria. Veamos este artículo. Dice: el presidente Donald Trump derrotó ayer por la noche a muchos republicanos de Indiana afines al establishment que se negaron a respaldar su iniciativa de redistribuir los distritos electorales del estado para favorecer a los republicanos durante las elecciones de mitad de mandato. Grupos afines a Trump invirtieron millones de dólares contra 8 legisladores republicanos estatales que bloquearon su intento de redistribuir los distritos electorales del estado de manera más favorable para los republicanos. La base de votantes de Trump, MAGA, se volcó en las primarias republicanas de Indiana. Es una señal de que el partido está listo para seguir al presidente en este tema y también para dar un giro de 180 grados y elegir líderes más jóvenes y modernos para el Senado estatal. Es lo que dijo David McIntosh, presidente del Club for Growth y excongresista de Indiana. Su grupo invirtió más de $2 millones en la contienda. McIntosh afirmó que las primarias del martes envían un mensaje de cara a las cruciales elecciones de mitad de mandato, ya que los republicanos intentarán mantener la mayoría de la Cámara de Representantes en el Senado. Steve Bannon, que es presentador del programa War Room, dijo: son $13.5 millones que no teníamos disponibles para gastar en Virginia. Ese mismo dinero, al apoyar a las bases de MAGA en la movilización de votantes y el contacto directo con la gente, salva 4 escaños deteniendo en seco a Spanberger. El movimiento de Trump derrotó al senador estatal Travis Holman, el tercer legislador de mayor rango en el Senado estatal. Blake Fisher, concejal de la ciudad de Bluffton, venció a Holman. Holman es un aliado clave del presidente pro tempore del Senado, Roderick Bray, el principal opositor a la redistribución de distritos. La victoria en las primarias de anoche podría indicar que un desafío al liderazgo de Bray también podría funcionar, ya que no se presenta a la reelección hasta el 2028. Pero bueno, adicionalmente a ello, aquí hay un interesante análisis también que presenta el New York Post. Lo escribe Víctor Nava y habla de 6 puntos claves, tanto en la victoria en Indiana, de la que mencionamos hace un momento, la de Ohio y también la de Michigan. El primer punto que destaca este artículo es: el resultado de las primarias republicanas para el Senado estatal de Indiana demostró de forma contundente que el presidente sigue siendo una fuerza política a tener en cuenta. Trump se inmiscuyó en las primarias legislativas del estado de Indiana, algo poco común para un presidente en un intento por destituir a los republicanos que consideraba desleales por oponerse a la redistribución de distritos electorales el año pasado en el estado de Indiana. El otro punto clave que menciona este artículo: Trump está en posición de presionar a más estados para que lleven a cabo una redistribución de distritos electorales antes de las elecciones de mitad de mandato. El tiempo se agota, pero los resultados electorales en Indiana podrían animar al presidente a aumentar la presión sobre los estados republicanos para que rediseñen los mapas electorales estatales antes de las elecciones de mitad de mandato. Luisiana ya suspendió sus elecciones primarias en el Congreso con el fin de llevar a cabo una redistribución de distritos electorales tras una histórica decisión de la Corte Suprema que prohíbe la manipulación electoral por motivos raciales. El otro punto que menciona también este artículo: el empresario Vivek Ramaswamy obtuvo una contundente victoria en las primarias republicanas para gobernador de Ohio. Ramaswamy, ex candidato a las primarias presidenciales republicanas de 2024, fue brevemente codirector del Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE, pero dejó el cargo el día de la investidura de Trump para aspirar a la gobernación del estado de Ohio. Se convirtió en el favorito en la contienda tras recibir el respaldo de Trump y del vicepresidente J.D. Vance. Otro punto que destaca este artículo: los demócratas de Ohio rechazan al candidato a fiscal general que esperaba acabar con Trump. El ex legislador estatal Elliot Forham
perdió las primarias demócratas para fiscal general de Ohio tras provocar una gran polémica al prometer ejecutar al presidente Trump. El abogado de Columbus, John Kolowitz, derrotó a Fordham en una contienda con un 66% frente a un 33% y se enfrentará al republicano Kate Faber el próximo mes de noviembre. Bueno, aquí creo que solamente me toca mencionar este último que menciona sobre los demócratas de Michigan, que mantienen una estrecha mayoría en el Senado estatal. El demócrata Cedric Green derrotó anoche al republicano Jason Tooney en las elecciones especiales para ocupar el antiguo escaño de la representante Christine McDonald River, demócrata por Michigan, en el Senado estatal. Los republicanos esperaban que Tooney, un abogado, pudiera arrebatarle el escaño a los republicanos y lograr una división partidista equitativa de 19-19 en el Senado estatal. Green, bombero veterano del Cuerpo de Marines y antiguo ayudante de McDonald River, superó a Tooney por un margen del 57 al 40%. Bueno, datos interesantes que vale la pena rescatarlos. Fue una noche, entiendo, de victoria. Y habrá que ir viendo también que en estas elecciones que se aproximan de medio término, esta es la dinámica que tenemos que ver del presidente Donald Trump. Que si bien es cierto, existe una urgencia bastante alta por resolver lo que está pasando del otro lado del Atlántico en el conflicto Estados Unidos-Israel contra Irán, no debe descuidar las elecciones de medio término, no debe descuidar las campañas. Queda muy poco tiempo. Y si esto sirve para el Partido Republicano, aunque creemos que el Partido Republicano hace oídos sordos constantemente, porque cuando se le conmina o se le invita también a hacer algo más para hacer batalla cultural a favor del Partido Republicano, pues simplemente dicen, si es MAGA, pues no tenemos presupuesto. Y no lo digo yo. No lo digo yo. Puede usted preguntar a republicanos que han corrido por el partido, incluso poniendo su dinero, mostrando su apoyo y hasta recibiendo el respaldo del presidente Donald Trump, pero no recibieron el apoyo del Partido Republicano. Pero vamos a seguir insistiendo. El Partido Republicano no necesita ponerle dinero a este programa. No necesita ponerle dinero a otros programas de divulgación o igual de periodistas, youtubers o influencers, republicanos o conservadores. No. Lo que necesita es elaborar más campañas que permitan reunir a más empresarios, sobre todo locales, para que esos empresarios sepan que existen programas los cuales están haciendo batalla cultural y que puedan invertir. De todos modos, muchas de estas empresas ya van a invertir en mucha de lo que llamamos la prensa progresista. Muchos de estos son igual. Algunos de sus encuestas, sus resultados de audiencia también son manipuladas o pagadas, pues, para que salgan. Otro día le puedo comentar en detalle cómo funciona todo esto, pero el Partido Republicano puede y tiene todavía el tiempo de apoyar y dar la batalla cultural. Y también de una vez empezar a mirar que ese Deep State del cual han venido siendo financiados durante décadas y han prosperado también, pues eso está cambiando. Cada vez hay una multitud más grande de magas que tarde o temprano van a ver o se van a sentir igual de huérfanos por el Partido Republicano. No digo que esto vaya a ser pronto y no digo que esto pueda ser realmente altamente efectivo, que se pueda dar. Pero ¿y qué pasaría si el movimiento Make America Great Again establece su propio partido? No estamos muy lejos. El presidente se ha visto más obstaculizado en su primer y segundo mandato por ese mismo Deep State. Ahora mismo, John Thune es representación del Deep State. El líder del Senado republicano es un rhino. No es alineado con los valores de Make America Great Again. No está alineado también con las políticas del presidente Donald Trump. Y por eso no está apoyando tampoco el proyecto de ley Save America Act. Pero el presidente, una vez que termine su mandato, va a tener la gran oportunidad, me imagino, si estará dentro de sus planes, de poder decirle a la gente de MAGA, ok, hasta aquí llegamos, pero
les invito a que continúen siendo republicanos. O puede que el presidente diga, ya es hora de que, ya que no escucha el Partido Republicano, establecer un nuevo partido independiente, conservador, republicano, porque ahora ya no son solo miles, no son decenas de miles, ahora son millones. Pero bueno, estamos muy lejos todavía de eso, por lo menos yo lo considero de esa manera, estamos bastante lejos, pero lo que no se puede ignorar es que existe un movimiento que tiene mucha fortaleza y sobre todo convicción. Más allá de las encuestas, que pueden estar tratando de ser o no manipuladas, existe un movimiento que, cuando se le llama a votar, vota. Cuando se le llama a apoyar al presidente, incluso cuando puede ir en contra de sus creencias, apoya. Y de cara a estas elecciones de medio término, el presidente tendrá que capitalizar lo más posible para que este movimiento no solo no se apague, sino que además crezca y se multiplique, porque todavía lo que falta por hacer es mucho. ¿Se han hecho órdenes ejecutivas? Sí. Por ejemplo, para ir en contra del DEI, contra las políticas de género, diversidad, inclusión, equidad. Sí, hay órdenes ejecutivas. Sin embargo, la amenaza para los más jóvenes, los niños y adolescentes, sigue latente porque los activistas están trabajando dentro de las oficinas federales, estatales o locales. Siguen haciendo activismo. Son parte incluso o financian a ciertas juntas escolares. De otra manera, ¿cómo puedes justificar que un niño de 5 años en las escuelas esté leyendo libros con pornografía infantil? Pero todavía se sigue dando. Entonces habrá que empezar a ver no solo el movimiento, sino habrá que también hacer un mayor impulso para que el presidente continúe con el trabajo que viene haciendo, porque hay mucho que restituir en el país. Hay muchos valores cristianos que se han atacado de forma brutal y directa. También habrá que restituir esa idea que tratan de robarnos la izquierda, de decir que esta no es una nación con bases cristianas. Mentira. Esa es una gran mentira. Pero quieren reescribir los libros de la historia. Por eso, esta idea, o por lo menos lo que ha pasado el día de ayer por la noche, nos muestra que el presidente no solo no está derrotado, no solo no es que esté bajo a través de las encuestas. No, el presidente todavía tiene un gran respaldo y capital político. Un capital político que no puede ser ignorado, pero un capital político también que necesitará ser trabajado. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Usted puede ser parte de este programa. Escríbame Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en YouTube, en TikTok, en LinkedIn, en Rumble, igual que en X antes Twitter. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com. www.loramediatv.com es un espacio donde además de este programa usted encuentra muchos otros con periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Tenemos que seguir hablando sobre lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico. Entre lo más reciente que se sabe, el presidente Donald Trump ha anunciado una pausa en la iniciativa Proyecto Libertad del Pentágono en el estrecho de Hormuz, proclamando que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo de paz en Irán. El bloqueo de los buques y puertos iraníes se mantendrá vigente durante la breve pausa de la nueva campaña militar defensiva, cuyo objetivo es ayudar a los buques mercantes a sortear las defensas iraníes, atravesar el estrecho canal del Golfo Pérsico. A petición de Pakistán y otros países, debido al tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán y además al gran progreso que se ha logrado hacia un acuerdo completo y definitivo con representantes de Irán,
hemos acordado nuevamente que, si bien el bloqueo se mantendrá en plena vigencia, el proyecto Libertad, el tránsito de buques por el estrecho de Hormuz, se suspenderá por un breve periodo para ver si el acuerdo puede finalizarse y firmarse. Esto lo dijo el presidente Trump, o lo escribió en su red Truth Social. En el marco de la iniciativa, ahora suspendida, al menos 11 barcos cruzaron el punto crítico de estrangulamiento petrolero en las 24 horas pasadas, que terminaron a las 6 horas del día de ayer, según HormuzStraitMonitor.com, aunque el tráfico marítimo sigue representando apenas el 18% de los niveles anteriores a la guerra. El número de buques supuso una mejora con respecto al lunes, cuando solo pasaron 2 barcos, según la base de datos de seguimiento de código abierto. Fuentes regionales declararon que consideraban la medida del presidente Trump como una iniciativa para generar confianza con Irán, cuya profunda desconfianza hacia Estados Unidos ha influido considerablemente en la imposibilidad de alcanzar un acuerdo. Bueno, por ahora eso es lo que se sabe. Otro informe dice que la razón desesperada por la que Irán sigue atacando las instalaciones petroleras de los Emiratos Árabes Unidos es, se confirma que Irán ha atacado importantes instalaciones petroleras en los Emiratos Árabes Unidos por segundo día consecutivo, en un intento del régimen por interrumpir un oleoducto que es la principal alternativa al estrecho de Hormuz. Los ataques contra los Emiratos Árabes Unidos parecen estar concentrados en torno al extremo del oleoducto Habshan Fujairah, también conocido como el oleoducto de crudo de Abu Dhabi. El oleoducto de 235 millas, inaugurado en el 2012, transporta más de 1 millón de barriles de petróleo al día y constituye una ruta de transporte clave para el crudo en la región fuera del estrecho de Hormuz. El oleoducto ha experimentado un notable aumento en su uso después de que se dejara de transportar crudo por mar a través del estrecho, con un promedio de 1.62 millones de barriles por día, según lo ha dicho a Reuters Johannes Raubul, analista de Kepler. Los Emiratos Árabes Unidos advirtieron, más bien dice, si el oleoducto sufriera daños graves, se eliminaría una de las principales alternativas para los productores de petróleo del Golfo que intentan evitar las interrupciones en el estrecho de Hormuz. La destrucción del oleoducto otorgaría a Irán un mayor control sobre el flujo de crudo en la región, al tiempo que asestarían un duro golpe a los Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales aliados de Estados Unidos e Israel en la región. Bueno, creo que era de esperarse que Irán tomara este tipo de acciones. Entre la primera reacción que hace Irán, como en su momento lo había declarado el secretario de Estado Marco Rubio ante unos legisladores en el Congreso, pues si Israel atacaba Irán, pues automáticamente Irán iba a atacar las bases militares estadounidenses de también los países aliados en la región. Y dicho y hecho, por lo menos unas 3 naciones o 4 fueron bombardeadas. Fueron bombardeadas con misiles iraníes. Incluso hay misiles que llegaron hasta el mismo Israel. Pero bueno, aquí lo importante sería manifestar que la respuesta por parte de Irán era de esperarse. Pero esto también pone en entredicho otra vez si realmente estamos sentándonos con las personas correctas, si esta alta probabilidad de la cual ha manifestado el presidente Donald Trump de llegar a un acuerdo, a un posible alto al fuego, es verídico. Porque otra vez, el mismo presidente puede jactarse de decir que ahora mismo, a través de los mediadores pakistaníes, está a punto de firmarse un acuerdo. Y que dicho acuerdo es la representación no solo de que Estados Unidos ha triunfado, sino que se pueda garantizar el libre tránsito por el estrecho de Hormuz para que la energía que tanto se necesita en el mundo, pues de una vez vaya llegando. Ni hablar de los pesticidas que se necesitan. El tema es que si tienes una Irán beligerante, que supuestamente está ahí,
todavía sentado en la mesa de negociación. Sin embargo, está atacando estas instalaciones de Emiratos Árabes Unidos, que dicho sea de paso, hace unos días nada más habíamos anunciado que se había salido de la OPEP, de la Organización de Países Petroleros Exportadores de Petróleo. Ahora resulta que no, que tienen la intención, los iraníes, de destruir este oleoducto. Un oleoducto que es una gran alternativa. Es una alternativa incluso planteada por el mismo Benjamín Netanyahu, que lo que quiere es hacer más oleoductos como este mismo de Emiratos Árabes Unidos y seguramente de otros países de la región, para que directamente este oleoducto pueda llevar a través de la Franja de Gaza el petróleo a los cargueros y de ahí ser distribuido a todas partes del mundo. Y así evitar el estrecho de Hormuz. Bueno, ese es el proyecto que tiene. Sin embargo, cosas impensables, incluso para algunos imposibles, en esta vida se han dado. ¿Quién iba a pensar que el gasoducto de Nord Stream, por donde lleva Rusia su gas para Europa, quién diría que alguien se iba a atrever a bombardearlo, a destruirlo? Se manejaron cuentos de que fue la misma Rusia que se hizo un autoatentado. Después dijeron que no, que eran dos exploradores que estaban simplemente buceando y que pues, se les cayó por ahí un tanquecito. Explotó, así nomás fue. Pero hasta que lo hizo Sigmund, no recuerdo muy bien el apellido de este periodista estadounidense, que según él, esto fue un ataque autorizado por el presidente Joe Biden. Sí, usted recordará que durante el conflicto armado que todavía sigue, la guerra entre Rusia y Ucrania, pues a Rusia le dieron con todo en cuanto a sanciones y muchas otras cosas. Pero el asunto no solamente era debilitar a Rusia, también era mermar la exportación y sus ingresos de Rusia, pues derivados de la exportación de gas. Pero la gente decía que eso era impensable, que no se podía pensar siquiera que alguien podía destruir ese gasoducto ahí, en el mar. Pero lo hicieron. Como están las cosas hoy, seguramente mucha gente dirá, sería una completa locura creer que los iraníes son capaces de ponerse la soga al cuello o dispararse en el zapato. Y yo digo, si han volado el gasoducto Nord Stream de una nación que a diferencia de Irán sí tiene armamento nuclear y que está librando una guerra y que constantemente vienen orillando a Rusia para que pueda de una vez usar su armamento nuclear, ¿qué les hace pensar que no van a ir a atacar premeditadamente a este oleoducto o cualquier nuevo sistema? Irán en este momento está respirando por la herida. Dense cuenta. Estados Unidos, a la cabeza del presidente Donald Trump, ha ido informando primero 3,000 bases importantes militares. Después dijeron 7,000, 11,000. Y resulta que hemos pasado más de los 15,000. Póngase solamente a pensar. 15,000 puestos, lugares donde tienen armamento. Se los destruyeron por completo. Y todavía hay la amenaza de lo poquito que pueda quedar se lo van a terminar de reventar. Entonces, puede que el presidente nos esté hablando con toda la honestidad de que sus enviados están sentados en la mesa con pakistaníes para encontrar un acuerdo de paz. Y yo lo creo. Pero, ¿qué nos garantiza hoy que debajo de ese grupo que hoy está sentado negociando, los que están abajo van a obedecer? Que esos yihadistas terroristas simplemente van a decir, ok, bueno, pues nos ganaron y ya, vamos a firmar lo que nos digan. Yo sigo esperando, sigo abogando y sigo orando para que esta guerra, este conflicto termine lo antes posible. Para que el socio inmediato, Israel, que está aprovechando este conflicto para reventar con todo lo que tiene la gente del Líbano, pare también.
Porque mientras se supone se está buscando un alto al fuego, yo entiendo la necesidad de Israel, que tiene a sus vecinos beligerantes y que están decididos en cualquier momento a acabar con ellos. Y que esta es su gran oportunidad, porque pues ahora tiene la gran armada de los Estados Unidos, que ahora está ahí con sus flotas, con sus buques, con misiles, con todo listo para disparar. Pues entonces aprovechará la oportunidad Israel. Sin embargo, parece que mientras el presidente promueve un alto al fuego, porque se supone que están aliados en este conflicto, Israel, por su lado, simplemente va a hacer lo que tiene que hacer y no le importa la decisión que está tomando su aliado inmediato, Estados Unidos. ¿Habrá que hacer un análisis? Pues sí. Habrá que ver también desde todos los puntos de vista también. No se quede solamente con lo que le están diciendo ciertos fanáticos o personas que son netamente manejadas por impulsos. No, hay que hacer análisis fríos. ¿Con qué propósito? Además de la verdad, con el propósito de tomar decisiones bien informadas. Yo sigo esperando que el presidente Trump nos diga esta semana, como lo ha prometido, o la próxima, se acabó, hemos terminado, hemos llegado a un buen acuerdo, nos vamos y nos retiramos. Hay que concentrarnos en la política doméstica, las elecciones de medio término están muy cerca. Sigo esperando eso y vamos a orar por ello. Sin embargo, usted no se quede tranquilo solamente revisando la información que le dan los principales medios de comunicación. Puede tomar decisiones, puede prever más hacia adelante, de aquí a 2 o 3 meses, porque en lo personal, si esto está casi, va a llegar a los 3 meses, va a ser ese mismo tiempo o el doble, el cual nos va a tocar restituir la parte económica que ha sido afectada. Permítame cambiar de tema. Esta vez quiero hablarle sobre un hombre acusado en Estados Unidos de robar $450 millones a un multimillonario mexicano mediante una estafa de préstamos. ¿Cómo puedo o cómo pude caer en esto?, se pregunta ese millonario. Vladimir Sklarov, de 63 años, conocido también como Gregory Mitchell, y Mark Simon Bentley, creó una empresa ficticia, Astor Asset Group, que pretendía ser un proveedor de préstamos legítimo y con experiencia vinculado a la familia Astor, según informaron los fiscales federales. La ilustre familia neoyorquina, incluida a John Jacob Astor, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos a mediados del siglo XIX, dice acá, aunque la acusación formal se hizo pública esta semana, no menciona el nombre de la víctima. Los registros judiciales del litigio en Inglaterra muestran que se trataba de Ricardo Salinas Pliego, el magnate mexicano de la televisión, el comercio minorista y la banca. Salinas también confirmó que Astor Asset Group lo estafó en una entrevista con The Wall Street Journal el año pasado. Me siento como un completo idiota. ¿Cómo pude caer en esto?, declaró Salinas Pliego al periódico. Sklarov fue arrestado ya el fin de semana en Chicago tras la acusación formal presentada por un gran jurado federal en la ciudad de Nueva York, según informaron los fiscales. La audiencia de detención está programada para esta semana en un tribunal federal de Chicago, de acuerdo con los registros judiciales. El defensor público que representa a Sklarov en Chicago no respondió de inmediato a las llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos. En 2021, Salinas, dice aquí este artículo, solicitaba un préstamo de $100 millones que pretendía garantizar en acciones de una empresa de su propiedad, según la acusación. Los fiscales dicen Sklarov, utilizando el nombre de Gregory Mitchell y afirmando ser el director general de Astor y otros co-conspiradores no identificados, pues convencieron a Salinas de que Astor estaba dispuesto y era capaz de proporcionar el préstamo. Entre los demás conspiradores se encontraba un hombre que también usaba un alias, Thomas Mellon, cuyo apellido también pertenece a una familia estadounidense prominente y adinerada. Según los fiscales, Sklarov y otros conspiradores le dijeron a Salinas que Astor se fundó originalmente con la fortuna de John Jacob Astor y que la empresa tenía clientes de alto perfil, incluyendo universidades y fondos de inversión. Bueno,
$450 millones que una famosa familia, o la famosa familia Aftor, le estafó a un multimillonario mexicano en un esquema de fraude de préstamos respaldados por acciones. Claro, uno pensará y dirá, ¿no? Pues son cifras bastante grandes las que se manejan. ¿Cómo es posible que una cifra tan elevada, porque no fueron $1,000, no fueron 100,000, fueron $450 millones? Yo creo que desnuda temas que deberíamos siempre analizar. Uno, ¿con qué facilidad se manejan ciertas cantidades de dinero hasta que las entidades encargadas de regular y de revisar constantemente los flujos de dinero son capaces de detectar este tipo de fraude? Dos, también desde México, la asesoría, el control, los mecanismos de regulación, filtros, ¿cómo es que se manejan? Y aquí hay un punto clave que va de fondo porque se ha tomado este tema. Si este empresario fue capaz de tener esta cantidad de movimiento de dinero y poderlo simplemente traspasar o ser víctima de estafa, ¿hasta qué punto nuestras autoridades en Estados Unidos tienen la capacidad de poder ver, detectar, poner un red flag a los millones de dólares que maneja el crimen organizado? Creo que detrás de esto también habrá que ver muy minuciosamente. Hay ladrones que llaman de cuello blanco. Uno de ellos, que ha sido ya sindicado por una corte de Nueva York, precisamente una corte de Nueva York, contra un gobernador en México. Sí, el gobernador Moya ha sido, ahora ya ha presentado su licencia, pero de que tiene vínculos con el narcotráfico. Y no es la primera vez que se habla sobre este tema. Andrés Manuel López Obrador, en su política de abrazos y no balazos, ha preferido darse de abrazos con los narcos que al final han terminado financiando su campaña. El narcotráfico hoy por hoy y sus ganancias por los negocios ilícitos son la principal amenaza a la democracia, no solo de México, no solo en Estados Unidos incluso, sino en todo el continente americano. Usted puede revisar cómo se han movido muchos de estos politiqueros. Algunos simplemente porque se vieron obligados. Haga de cuenta que si revisamos la historia de Colombia, estas fuerzas armadas revolucionarias, las FARC, han presionado, torturado, asesinado, han extorsionado y han llevado a la gente a la política financiando sus campañas a través del crimen organizado, o sea, a través del narcotráfico. Paralelamente teníamos a gente como el mismo Pablo Emilio Escobar, que hizo lo mismo, a través de ganancias ilícitas, incluso tuvo el descaro de presentarse a unas elecciones, con el propósito de tener inmunidad, sí, inmunidad política. Y estos mismos patrones se han ido repitiendo en varios países. Tal vez no con la misma contundencia, porque en lugares que no necesariamente son tradicionales, como por ejemplo Venezuela, el Cártel de los Soles, igual que en Colombia, las FARC, el ELN y otros movimientos terroristas, igual que cárteles de narcotráfico, o igual que en México. Sin embargo, este negocio fluye a través de sus capitales de efectivo, pero hacen lavado de dinero precisamente a través de bancos estadounidenses. Aquí habrá que hacer una alerta. ¿O es que tenemos muy poco personal para poder investigar a todos estos narcotraficantes que se están moviendo, están moviendo su riqueza, su dinero mal habido a través de cuentas americanas y lavando además este dinero? ¿Y será que esto es porque hay poco personal? ¿O es que realmente hay poco interés? Ahora, más grave todavía, ¿por qué gobiernos como la de México
de Claudia Sheinbaum, en vez de decir, a ver un momento, usted no va a dañar nuestra dignidad de mexicanos. Nosotros vamos a comenzar un trabajo exhaustivo, independiente, es más, de la sociedad civil, para que todo México no sea desacreditado como narcotraficante o que apoya al narcotráfico. No, la respuesta de Claudia Sheinbaum es pedir pruebas, entorpecer el proceso de investigación, darle algún tipo de blindaje a este señor Moya, este exgobernador ahora. Un personaje que, si usted revisa los datos, muy conocido por estar vinculado con el crimen organizado. Imagínese, de ser cierta esta acusación que plantea las autoridades de Estados Unidos en contra de este gobernador. Olvídese de la cantidad de dinero que han financiado y siguen financiando al partido Morena. Olvídese la riqueza, me imagino, exorbitante que deberán tener para comprar no solamente las conciencias. Lo más grave de todo esto, que se supone desde Estados Unidos no se van a tomar así nomás a la ligera, de señalar y acusar de vínculos con el narcotráfico a un político de alto rango. Pero de ser cierto, lo más grave que nosotros, creo, no estamos contemplando es que se confirmaría que un estado, que una región está siendo sometida, masacrada, renteada, extorsionada por el cártel de Sinaloa. ¿Cuántas empresas han tenido que quebrar porque ya no pueden pagarle su derecho de piso y a la vez tratar de mantener su negocio, mantener a su familia? ¿Cuántas personas no han muerto por oponerse a este crimen organizado? ¿Cuántas personas hoy en día han tenido que escapar de México, no solamente de su región, a otros lugares, sino incluso hacia los Estados Unidos? Porque igual fueron víctimas de persecución, de amenazas. Y tenemos un gobierno, un narcogobierno, como lo ha señalado la senadora Lili Telles, que está más preocupado en ver la defensa de sus secuaces, Partido Morena, que movilizarse y movilizar a las Fuerzas Armadas para realmente darle protección a toda una región que hoy ha sido secuestrada por este cártel. ¿Se da cuenta cómo, incluso a partir de algo que puede ser irrisorio, como que un gran empresario y seguramente con mucho conocimiento y muchos lazos, un mexicano que termina siendo estafado 450 millones de dólares, como incluso con un tema como este uno puede hacerse preguntas que pasan incluso del sentido común? ¿Qué tanto esfuerzo se está haciendo desde este lado de nuestro país para investigar, fiscalizar, filtrar a todos estos grupos de estafas, sobre todo los que lavan dinero ilícitamente llegado o proveniente del narcotráfico? Y más importante, la población, todo México, que en este momento seguramente querrá liberarse de este flagelo del crimen organizado, pero ya se ha visto diezmado, se ha visto totalmente aplastado, porque por un lado tienes a esta fuerza sanguinaria que no tiene ningún tipo de escrúpulos y mucho menos piedad, que no es solamente que van y te quitan la vida, incluso te torturan antes de matarte. Así es el crimen organizado. Pero peor todavía, tener la fuerza de un ejército que, en vez de que venga a defender al ciudadano, lo que hace es proteger a los socios aliados del narcotráfico. Es un momento muy difícil. Nos solidarizamos con el pueblo mexicano. Hacemos un llamado exhaustivo, casi con desesperación, a las autoridades estadounidenses para que ya dejen de permitir que se fortalezca el crimen organizado.
nuestro llamado también será a todos estos demócratas que promueven y que han hecho como su campaña promover las políticas de fronteras abiertas. Más de 13 millones de inmigrantes indocumentados pasaron por esa frontera. Haga de cuenta que solamente el 50% le hubieran pagado algún tipo de dinero y todavía le siguen pagando al crimen organizado. Gracias a ese tipo de políticas, gracias a ese partido demócrata, se ha fortalecido el crimen organizado. Ese mismo crimen organizado que tiene torturando, secuestrando, fusilando y haciendo desaparecer a miles de personas. Algo tiene que cambiar en nuestra sociedad para que todo esto cambie. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdad vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento que no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. Tengan un bendecido resto de miércoles y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.